Buenas tardes con todas y todos. Gracias por juntarse a este evento llamado que implica investigar en psicoterapia, una conversación abierta. Como les comentamos en los correos, en las redes que hemos compartido este evento, intentábamos que sea un espacio abierto, no es un webinar, sino un espacio más abierto en el que va a haber una conversación entre Andrés Rousseau, que es un investigador experimentado, e Isabel Aquino, que es una estudiante doctoral. Entonces, para que tengan presente eso, que van a poder intervenir en cualquier momento del evento, van a poder hacer preguntas, comentarios, eh, en relación con las preguntas que va a ir haciendo Isabela a Andrés. Entonces, para empezar, les voy a presentar a Isabela. Isabela Aquino es de Brasil, pero ella ha estudiado principalmente en Chile, ¿no es cierto? Y actualmente se encuentra realizando un doctorado en psicoterapia entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile. Entonces, ella es parte del comité de estudiantes del capítulo latinoamericano de la SPR y ahora va a estar guiando la conversación. Entonces, te doy el paso, Isabela, para que continúes, por favor. Ya, perfecto. Hola, un gusto. Buenas tardes, ¿no? Eh, bueno, como decía Jorge, la idea hoy es que podamos conversar, generar un espacio más abierto, intercambiar experiencias, aprovechar de conocer también la experiencia de Andrés, que es un referente en la investigación acá en Latinoamérica, en la investigación en psicoterapia. Él es doctor en psicología y, bueno, ha estudiado procesos, temas de procesos, de resultados terapéuticos. Ha sido presidente de la SPR también y, bueno, tiene muchísima experiencia como investigador que yo creo que a todos nos puede aportar mucho, ¿no? Entonces, la idea es que les voy a ir haciendo algunas preguntas, vamos a ir intercambiando experiencia, pero por favor siéntanse libre de participar, de preguntar. Igual vamos a estar atentos al chat por si alguien quiere preguntar como por ahí, pero que se sientan cómodos, ¿no? Eh, Andrés, no sé si antes de partir te gustaría decir. No, no, particularmente sobre mí no me interesa decirles mucho. Yo veo algunas caras muy conocidas, acá lo veo a Jesús y otros chicos que a lo mejor ya hemos charlado alguna vez. Yo creo que lo que vale la pena es, ya que somos poquitos, mientras seamos poquitos, que lo tomemos como un diálogo, que los tomemos cada uno contando desde el lugar donde está. Definitivamente ya me presentaron como experimentado, me presentaron. Quiere decir que llevo muchos años en esto, lo cual no quiere decir para nada ni que tenga la razón ni que sepa al respecto. Sí que estoy desde un lugar, sí que a lo mejor veo las cosas con perspectiva y con historia, pero más allá de eso no es que mi opinión sea más válida que la de ustedes, es simplemente la opinión de alguien que se equivocó muchas veces durante muchos años y de vez en cuando, por cosas de la vida, también la acertó. Pero acá lo interesante es que podamos dialogar, que todos, a medida que lancen las preguntas, tiren sus propias ideas y sus propias inquietudes. O sea, no duden que yo les voy a preguntar a ustedes, porque me interesa mucho conocer su opinión. Eso. Ya, perfecto. Sí, realmente tienes como esa experiencia, tienes más años de experiencia y seguro que te has equivocado en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, esto no puede servir también a nosotros que estamos empezando, ¿no? Es como todo un desafío entrar al mundo de la investigación en psicoterapia. Pensaba que, bueno, acá en Chile en pregrado nos incentivaban tanto en un inicio a investigar en psicoterapia. Psicoterapia siempre era visto como un área como muy práctica, ¿no? Como muy desde ahí. Entonces, pensaba también de lo que decías de toda tu experiencia, como que nos contaras cómo te metiste a este mundo, cómo decidiste cómo llegar a investigar, es por esa área más académica y de ahí que nos puedes compartiendo un poquito. Bien, eso es una pregunta interesante en términos de que la realidad en la que yo me puse a investigar en psicoterapia es muy distinta a la que le toca a todos ustedes o a los que ahora están empezando a pensar en esto.
sobre todo en Latinoamérica. La investigación empírica en psicoterapia era algo que tenía poca difusión a nivel mundial. Eran grupos aislados en Estados Unidos y en Europa, y en Latinoamérica prácticamente no había nada. De vez en cuando se escuchaban algunas voces, y ahí es donde más o menos para esa época, estamos hablando de 30 y pico de años atrás, empieza a armarse un grupo que quiere hacer investigación empírica en psicoterapia, que luego va a ser el capítulo latinoamericano de la SPR, gente como Héctor Fernández Álvarez, Juan Pablo Jiménez, Guillermo de la Parra, empiezan, y otros tantos, Ricardo Bernardi en Uruguay, empiezan a pensar en cosas distintas. Y entonces yo entro en un momento de arranque, de inicio en la investigación en psicoterapia en Latinoamérica y a nivel mundial también, porque hasta ese momento había como líneas aisladas, grupos aislados que recién empezaban a juntarse a partir del surgimiento de la SPR internacional, pero los 90 fue el momento en donde se empieza a aglutinar a nivel mundial la investigación en psicoterapia con sus actores, y entonces yo agarré como esa película desde otra parte, distinta a la que le toca a ustedes. Hoy creo que es un mundo mucho más profesionalizado, más técnico. Mm, Lo que sabíamos nosotros a nivel técnico hace 30 y pico de años no tiene nada que ver con lo que saben ustedes o tienen que saber ustedes para comenzar. Es un mundo más técnico, más profesionalizado, y en muchos sentidos más interesante, más rico, porque tiene mm, mucho más potencial. Nosotros tomábamos preguntas todavía demasiado generales. Si ya, ustedes observan, las temáticas que investigamos eran muy generales, y hoy se está trabajando mucho más quirúrgicamente, más técnicamente, más precisamente, y eso lo vuelve más lindo, en mi opinión. claro. Sí, claro. Ahora hay como una pluralidad, ¿no? Yo veo con mis propios compañeros de doctorado y cada uno está investigando un mundo tan diverso, es tan específico y hay temas tan distintos, pero a veces eso igual genera un desafío de cómo hacer dialogar, ¿no? Cómo dialogar esas perspectivas distintas, yo decía. Porque si bien es más diverso, también siento que es un mundo mucho más especializado. No sé cómo lo ves ahí. Y ahí se arman como pequeños guetos que hay que tener mucho cuidado, se arman como grupos que se aíslan, y Mm, tal vez es uno de los riesgos de la especialización, y ahí hay que cuidarse. Pero también hay muchos más canales de comunicación, también sí. hay muchísimos más medios. A ver, algunos me han escuchado hablar de que cuando yo empezaba a estudiar, para conseguir algunos artículos tardaba meses. Ustedes en horas pueden conseguir el artículo más raro del mundo. A mí me llevaba meses conseguirlo. Entonces, las dinámicas de comunicación, sí estamos más aislados en términos de estudios cada vez más técnicos, pero también tenemos más vías de comunicación. Entonces, no hay excusa. Hay que salir de nuestros laboratorios, de nuestros espacios cerrados, y hay que charlar mucho. Acá hay gente, se van sumando caras conocidas, la veo a Clara, Sí. y Clara, por ejemplo, para mí, Clara Paz, la doctora Paz, Clara para mí es un ejemplo formidable de comunicación. Yo estoy impresionado desde que la conozco, la capacidad que tiene para comunicarse y para extender puentes entre grupos. Ese tipo de acciones yo creo que son fundamentales para todo aquel que se quiera dedicar a la investigación en psicoterapia. La investigación en psicoterapia es lo opuesto a encerrarse en un laboratorio. La investigación en Mm, psicoterapia es contactar, es comunicarse, es todo el tiempo estar viendo qué pasa en otro lado. Y antes en Latinoamérica teníamos el problema de un aislamiento muy grande. Cuando íbamos a estudiar a los países centrales, nos sorprendíamos de poder charlar con todo el mundo. Ahora ya no pasa eso. Todos ustedes pueden charlar con quien quieran, cuando quieran. Es cuestión de empezar a comunicarse, a golpear puertas. claro. Sí. Yo creo muy interesante lo que planteas, porque hablas como de ese aspecto social de la hacer ciencia, de investigar, de generar redes, puentes. Eh, y claro, yo pensaba en este momento, con esa dificultad, ¿cómo fue también el proceso de construir redes? Pues ponte tú, hablaste de Juan Pablo Jiménez y Guillermo de la Parra, ¿no? Ellos ahora son mis profesores acá en el doctorado.
Y yo pensaba, ¿cómo fueron generando esos vínculos, ¿no? En ese momento. A ver, ahí yo voy a hacer, bueno, yo tengo un fanatismo particular por la Sociedad para Investigación en Psicoterapia, la SPR, que fue la que me permitió justamente armar estas redes. A mí me interesaba el fenómeno de investigación, yo leía muchísimo, todo el material que me llegaba, pero era muy poco. Y gracias a esas lecturas es que terminé justamente vinculando con la gente que estaba en la SPR. Ya. Pero llegar a mi primer congreso de la SPR, encontrarme con David Orlinsky, con Mm, Howard, Kenneth Howard, encontrarme con los pioneros de la investigación en ese man, Lester Luborsky y otras tantas gente. Para mí fue encontrarme los libros hechos persona. Eh, hoy, por suerte, ya no es tan así, ya no están tan lejanos. Ustedes pueden comunicarse con cualquier miembro de la SPR. O sea, yo termino ahora, terminé mi mandato de presidente, y lo lindo es que cualquier estudiante me podía escribir y podía responderle en tiempo real. Entonces, creo que hoy estamos en otra era comunicacional y hay que aprovecharla. Jesús, tenías algo para decirnos. sí. Sí, Jesús, ¿quieres comentar algo? sí, que va de la misma línea, como que sí, yo creo que la Sociedad para la Investigación en Psicoterapia ha ayudado bastante, a mí por lo menos que todavía sigo siendo estudiante, a poder como formar lazo y comunicación con distintos países, y más en Latam que siento que son como, que se ha como unido un poco y y hay un canales de comunicación bastante buenos, bonitos, que por lo menos he tenido la experiencia más con Argentina, por eso conozco a Andrés, en Ecuador con Clara, en mismo Chile que tuve formación con Claudio Martínez y Alenka Tomisic. Pero también yo creo que va como en ver otras, por así decirlo, instituciones, organizaciones, porque por mi parte, que yo estudio algo bastante específico que tiene que ver con diversidad sexual y de género, también Mm, la ONG, los hospitales, mm, eh, tienen una red interna y muchos contactos que pueden ayudar a solventar cierta comunicación que a veces es necesaria cuando uno es estudiante y que puede ayudar no solo por ejemplo, cuando uno necesita participantes para cierta investigación, sino que también que conocen datos más burocráticos que tienen que ver con cada estado o país o comuna mm, en específico. Entonces, las organizaciones sociales también ayudan desde, obviamente no tienen el enfoque como tenemos desde la investigación en psicoterapia, pero mm. tienen tintes que pueden ayudar en las cosas más específicas y las redes propiamente tal. ¿Sabes qué? Pensaba que Jesús trajiste algo súper importante a la conversación, que es el contacto más allá de las redes académicas, ¿no? Como que estamos acá conversando entre nosotros de la SPR, un grupo académico, pero la conexión con el medio, con el entorno, y no solo en un sentido como utilitarista, de cómo sacas muestras, sino generar un vínculo, ¿no? Y de ahí pensaba también como yendo un poquito más allá de eso, cómo traducir lo que hacemos como en cosas que sean útiles a esos otros espacios, como qué cosas podemos hacer para llegar a esos espacios de una forma que también sea provechosa para ellos, ¿no? Lo que pasa es que eso implica también salir de nuestra zona de confort. Eso implica dejar de hablar entre nosotros, investigadores en psicoterapia, y hablar mucho más con los clínicos, ir a los institutos de formación, a los hospitales, hablar con investigadores de otras disciplinas. Sigo insistiendo, nada más enriquecedor que ponerse a hablar con biólogos, con matemáticos, con Mm, todos los que puedan hablar y con todos los que puedan trabajar, porque no solo van a aprender técnicas nuevas, no solo van a enriquecer su caudal metodológico, sino que también van a potenciar la llegada de su mensaje. He tenido la suerte de poder trabajar desde puntos de vista interdisciplinarios, y el mensaje se potencia muchísimo. Siéntense en una charla
conjuntamente con un médico, siéntense en una charla con un abogado, por ejemplo, que en ciertas temáticas puede ser muy poderoso, y van a lograr que la audiencia les preste mucha más atención, que el mensaje llegue más fuerte. Así que está re bien que charlemos entre nosotros, pero es importante integrar gente de otras disciplinas y de otros ámbitos, no solo los investigadores, sino todos. Y pensaba, eso en el contexto también latinoamericano, ¿no? A veces nos ha pasado acá, estaba pensando en una investigación que estamos haciendo ahora de terapia de pareja, que queremos aplicar un programa que se ha hecho en Estados Unidos que se llama Together, acá en Chile, y eso es un programa de educación económica para parejas, ¿no? Y pensaba en hacer estamos en el proceso de hacer esa vinculación con el medio, pero también hemos tenido ciertas dificultades ahí, ¿no? Como a veces en eso del idioma, a veces en como que los espacios entiendan y aceptan cómo aplicar el proyecto acá. Entonces, también me gustaría saber si has tenido alguna experiencia así, como de llevar un producto, como elaborando más en un medio académico, y cómo hiciste como para sobrepasar ciertas barreras que surgen, ciertas dificultades. A ver, cada situación es distinta. El hecho de lo que sea, adaptar técnicas, adaptar intervenciones, adaptar modalidades de análisis de los datos, cada cosa tiene un desafío distinto. Ya. Ah, como les decía recién, es muy distinta la situación actual a lo que se vivía a lo mejor hace 30 años. Hace 30 años trabajamos a la sombra, repitiendo o replicando lo que se hacía en el exterior, en los países centrales, y hoy lo que hacemos es muy distinto. Hoy, en todo caso, eh, agregamos valor a los productos que pueden llegar a hacerse en los países centrales y proponemos productos alternativos, Mm. de lo que sea. Entonces, ya no es simplemente que adaptamos una técnica para el uso local, sino que enriquecemos las técnicas y vuelven para allá enriquecidas. Mm. Eh, y esto tiene que ver con, de nuevo, la profesionalización de nuestra especialidad, pero también con que hoy por hoy ya nos hacemos cargo de hacerle saber al resto del mundo que Latinoamérica Mm. tiene una riqueza de información que les puede aportar algo, cosa que todavía hay gente que no entiende, todavía hay grupos que se resisten, pero la mayoría ya no, la mayoría tiene ganas. Si uno le pregunta, tienen ganas de que nosotros participemos en sus estudios, de ampliar sus muestras, de enriquecer las visiones, pero ahí tenemos que ser mucho más osados, tenemos que ser más mandados. No sé si recuerdan a Louis Castaway diciendo que había que ser valientes, bold en inglés. Bueno, tenemos que ser mucho más osados, tenemos que mandarnos más y hacerle saber al resto del mundo lo que tenemos para darle. Eso yo creo que es la clave. Después, los inconvenientes van a estar, sean como sean. ¿Y cómo los vas a resolver? Y depende de cada situación en concreto. Ya. Eh, si un grupo clínico no termina de unirse o de amalgamarse a una idea, buscar otro grupo de trabajo. Y así con todo. O sea, no quedarse, no desanimarse ante el primer obstáculo, pues está lleno de obstáculos esto. Mm. Me gusta ese énfasis en Latinoamérica, ¿no? Yo siento que es algo que uno se da cuenta, ¿no? Que a veces Latinoamérica aún no ha alcanzado a ocupar todos los espacios que podría estar ocupando, que podría llegar a ocupar en el mundo académico, ¿no? Y en muchas cosas, en ese sentido, desde el idioma, de que en general hemos escuchado muchas veces como que la ciencia se hace en inglés, pero bueno, la ciencia también se hace acá en grupos de investigadores que estamos conversando en español, en portugués, ¿no? Eh,
Y yo creo que es importante el punto que haces ahí, como que hay trabajo, hay producción que viene de Latinoamérica que es relevante para el mundo en general, ¿no? Mm, creo. Sí, y también esto, sigo insistiendo, esto es producto de un aprendizaje, de un entrenamiento. El otro día charlaba con Martín Gómez Penedo, que casi todo el mundo acá lo conoce, que en este momento forma parte del comité editorial de la revista de la SPR, y hablábamos sobre cómo los latinoamericanos aprendimos finalmente a escribir acorde a las necesidades de las revistas de primer nivel. Y no se trata del inglés, se trata de una dinámica de escritura distinta. Y recordábamos con ello, Martín comenzó su proceso de investigación conmigo hace casi más de 15 años, Ujú. y recordábamos la cantidad de veces que tuvimos que reescribir Mm, los artículos, pero no por un problema de idioma, sino por un problema de presentación de ideas y cómo finalmente toda una región aprendió y también propuso formas alternativas de expresarla. Entonces no es nada más que nosotros aprendimos cómo les gusta a los países centrales a escribir, sino que los obligamos a ellos a ampliar su forma de lectura. Y mm, entonces se generó un fenómeno de adaptación muy claro. interesante. Mm. Sí, sí, un fenómeno realmente de adaptación, ¿no? Porque esos grupos que yo decía que están acá haciendo ciencia como en nuestros idiomas, situados en el contexto de acá, contexto sociopolítico, ¿no? Como que también han logrado entrar en esos espacios. En algunas revistas, en los volúmenes que salen, pero como los artículos publicados y los autores, ¿no? Revistas de psicoterapia de primer nivel, ¿no? Entre ellas la Psychotherapy Research. Y a veces uno no encuentra tantos autores latinoamericanos como les gustaría encontrar. No sé qué piensa ahí. Pero pienso varias cosas. La Mm, primera es que todavía somos pocos. O sea, yo estoy contentísimo. Somos muchísimos en comparación con lo que éramos antes. Pero todavía la masa crítica de gente haciendo investigación en psicoterapia en Latinoamérica es pequeña al lado de lo que pasa en Europa o en Estados Unidos. Tampoco tenemos la misma fuente de financiación. Tenemos mm, financiaciones muchísimo más bajas, mm, con lo cual eso limita bastante el potencial de muchas de las investigaciones que hacemos. Y en tercer lugar, los pocos que somos estamos trabajando en más cosas de las que debemos. Es decir, que si ustedes averiguan, a ver, la cantidad de tareas en las que está involucrado un investigador en psicoterapia en Suecia se impactarían en relación a las que están ustedes. Un psicoterapeuta en un hospital de Suecia ve aproximadamente en su actividad hospitalaria entre 5 y 6 pacientes. ya, ¿Se dan muy cuenta? poco. Párenlo, vayan, averigüen los clínicos que los rodean, vean cuántos pacientes ven por mes y entonces van a entender la diferencia. Lo mismo pasa, la carga, la sobrecarga de cursos que damos, la sobrecarga de gente que formamos, todo eso limita en cierto sentido algunos indicadores de producción, pero maximiza otros. Sigo insistiendo, tenemos una visión periférica, tenemos una capacidad de visión holística, producto de todo esto, comparativamente enorme con la de nuestros colegas del norte. Pero reduce indicadores. A ver, si uno se va a guiar nada más por indicadores observables de producción, es decir, cantidad de artículos publicados, presentaciones en congreso, cantidad de conferencias dadas, Mm, vemos que ahí estamos en comparación bajos con otras regiones, pero en cantidad de formación de recursos, en claro. comparación a los que somos nosotros, estamos muy bien. Entonces, tenemos una realidad distinta, actuamos distinto y yo les diría que vamos mejorando muchísimo nuestros indicadores, pero todavía competimos con un hándicap enorme, esto que hablábamos de la falta de fondos, de la poca cantidad que somos, etcétera. Claro.
Bueno, son algunos de los retos de investigar acá, ¿no? En nuestra región. ¿No? Sí, sí, sí. Eh, no sé si Jesús, Nicolás o algunos de los otros nos quieren contar un poquito de cómo ha sido su experiencia también, como enfrentando esos retos, ¿no? O como tratando de encontrar como soluciones ahí. Yo puedo comentar algo que justamente quería hablar porque estábamos hablando sobre las barreras logísticas que tenemos como región, ¿Mm? pero también estaba pensando como en las barreras que tal vez tuvo Andrés en su minuto, porque como mencionamos, ha habido cierta perfeccionamiento, especificidad, mayor número de personas, pero por ejemplo yo todavía sigo siendo eterno estudiante porque todavía no he logrado como empezar el doctorado, pero porque tiene que ver con una cultura en Chile propiamente tal que la contrasto con, por ejemplo, con Rocío, que hablo mucho con ella respecto a estos temas, que uno piensa mucho de la carrera de investigación como que se inicia de inmediato después del pregrado, se hace el magíster o el doctorado, mientras que en Chile para poder llegar a poder realizar el doctorado siempre se tiende a pensar que uno tiene que tener mayor grado de experiencia práctica. Sí. Entonces, eso también puede llegar a ser una barrera para nosotros que queremos seguir investigando y en ese sentido es lo que he estado fortaleciendo en el último tiempo, dedicando tanto en la práctica más clínica como en la práctica más de investigación, pero siendo súper freelance y alejado a la academia. Casi toda la investigación que he estado haciendo actualmente ha sido en base a motivaciones de hospitales que han querido participar y Mm. que todo el comité de ética es muy distinto al académico al que tiene que el hospital, que tiene ciertos rigores un poco mayores. Que ahora estoy entrampado con un comité por un proyecto que estoy postulando. Entonces, surgen esas dudas que no sé si algunos tienen la misma experiencia o no, o si Andrés podría comentar sobre su experiencia con estas barreras más personales y si hay especificidad en la TAM. Mm. A ver, voy a hacerlo cortito a ver si alguno se anima. Jesús, nosotros no tenemos definitivamente la misma estructura, por esto que hablábamos recién, desde financiaciones hasta lugares de formación. No tenemos forma de hacer la carrera tal como la puede hacer un estudiante en los Estados Unidos. Cada uno la tiene que hacer a su manera y sobre todo la idea de que se llame carrera es peligrosa, porque pensás que es un tema de correr más rápido que el resto, cuando en realidad no. El doctorado puede venir, uno tiene que encontrar su ritmo y ese ritmo tiene que ver con lo que lo rodea, con las posibilidades que lo rodean y también con los intereses de uno. Ah, Creo que hay numerosos clínicos que llegan a la investigación más tarde y aportan ese caudal de clínica que tienen. Hay gente que llega de otras áreas de investigación de la psicología, por ejemplo, la tenés a Marianne Krause, que originalmente no hacía investigación en psicoterapia. Y todo eso es parte de nuestro background y de la calidad de nuestra investigación. No me asusta. Lo que tenemos que hacer es a lo mejor lograr que a nivel internacional cambie. A ver, los que estamos arriba venimos empujando para que sea eso. Por ejemplo, la SPR ahora tiene un premio nuevo. Ya no están nada más que el Early Career Award, o sea, el premio del principio y el premio a la distinción de carrera, sino que en el medio pusimos un premio llamado Irena Elkin, por una investigadora muy importante, que es un midterm, que es un premio intermedio en términos de aquellos que no hicieron una carrera vertiginosa para haber conseguido el Early Career Award, pero que están aportando cosas muy valiosas. Entonces, lo importante es armar un esquema nuevo, y en eso venimos luchando unos cuantos, que reconozca distintas situaciones, distintas posibilidades. Y sobre todo, no hay que comprar la imagen que te venden de si para los 30 años no te doctoraste y no publicaste tantos artículos, sos un fracaso y no vas a llegar, porque no tiene nada que ver, por lo menos en la carrera de investigador en psicoterapia. Entres cuando entres tenés algo distinto para aportar y para pensar.
Falta todavía acomodar más los reconocimientos internacionales, pero por ejemplo ese premio está instalado desde hace 2 años, que es más o menos cuando yo asumí la presidencia, empujé, no, no fui yo, fuimos un grupo, pero cada día empujamos para que haya un reconocimiento de la diversidad de formas de hacer investigación en psicoterapia. No hay un modelo de investigador de psicoterapia, hay tantos investigadores y tantos modelos como propuestas, y eso lo vuelve más rico y más interesante. Mm. Eh, yo pienso que, claro, es un proceso muy personal de cada uno y depende de la historia, pero cuando uno tiene más experiencia, va adquiriendo experiencia práctica, yo siento que eso enriquece la investigación como de una forma distinta. Siento que, bueno, dos cosas que pensaba ahí. Primero, pensando en la gente que van con práctica clínica, ¿no? Y a veces nos tratamos de imponer como un modelo de las ciencias exactas que terminan y el magíster y el doctorado y todo el tiro y a los 23 están listos a veces. Pero no, la psicoterapia necesita como el desarrollo de esa habilidad, como el desarrollo de la habilidad de hacer psicoterapia, de entender también lo que pasa en el box, de vivenciar, de experienciar ese proceso, ¿no? Y siento que eso enriquece mucho la investigación. Entonces a veces uno no se cuestiona, ¿no? Como, oh, no lo hice todo el tiro, no he llegado ahí aún, pero este es un modelo que siento que nos imponemos desde otra lógica de ciencia, ¿no? Sí. Mm. Sí. Ahí pone, Juan, pone una manita. Eh, ¿Alguien levantó la mano? Eh, Viridiana. Viridiana. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, ¿De dónde quería... sos, Viridiana? Ah, Presente es así los conocemos. Sí. aquí me ven. Hola, yo soy Viridiana. eh, Vivo en Tijuana, en México, o sea, en la frontera entre Estados Unidos y México. Qué lindo. Sí, y bueno, me da mucho gusto eh, llegar a conocerles, ¿no? Y compartir ese espacio con ustedes porque justo, ¿no? Ahorita con lo que comentabas, Isabela, yo, por ejemplo, primero hice como mi formación en investigación, Mm, ¿no? En el doctorado en psicología, pero toda mi formación fue como, claro, como más metodológica, o sea, no era como investigación en psicoterapia. Entonces, mm, desde que yo planteé mi proyecto, me dijeron, no, o sea, si quieres como titularte y terminar en tiempo y forma tu doctorado, o sea, como olvídate de la psicoterapia porque son otros ritmos, otros procesos y además no es como, digamos, la especialidad del cuerpo académico, ¿no? Del núcleo académico en el doctorado. Entonces, para mí ha sido como formarme primero en investigación y luego mm, ya como empezar a formarme en psicoterapia. Y, por ejemplo, ahora estoy como cursando esa especialidad, ¿no? En terapia dialéctica conductual. ujú, eh, y, y ha sido para mí difícil como como en una cuestión, no sé si, como de identidad, ¿no? Porque, o sea, soy como muy investigadora para las personas que están en el área clínica y como muy clínica para las que están en investigación. mm, Entonces, y acá en Tijuana, o sea, aunque, pues, de las redes que yo hice, ¿no? En la maestría o en el doctorado o en la universidad, yo trabajo de profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California, ¿no? Ha sido la universidad pública, ¿no? De acá en Tijuana. Y entonces no había como coincidido con personas que se dedicaran a hacer investigación, o sea, en psicoterapia, ¿no? Que sí son como dos mundos completamente distintos. Y para mí ha sido difícil, ¿no? Y tengo poco como en la asociación. Esa es como la primera actividad, ¿no? A la que asisto. Y para mí ha sido como un gusto, porque es como, bueno, sí, sí existe, ¿no? Sí hay, o sea, como personas que sí les interese, porque también acá nosotros, bueno, tenemos el Consejo, ¿no? Nacional de Ciencia y Tecnología eh, y el CONACYT, ¿no? Que creo que ustedes tienen como CONICET también, creo que en cada país hay como alguna sesión. Entonces también con lo que nos evalúan, pues prácticamente es con la cantidad de publicaciones, aunque ha ido variando y mm, se supone que ya toman en cuenta otros criterios como más cualitativos. eh,
el grueso de la evaluación es cuántos artículos publicaste, ¿no? Y que estén como en JCR y en qué cuartil. Y entonces también eso ha sido como una preocupación, porque por lo general, pues mis colegas acá que no se dedican a investigación en psicoterapia me dicen, no, es que, o sea, como no, decimos acá, como no lo vas a hacer, o sea, no lo vas a lograr, porque para publicar o a investigar en psicoterapia, o sea, pues tienes que hacer intervenciones. Y entonces acá como la forma, digamos, más rápida, por así decirlo, de publicar, es Mm. como, bueno, valida instrumentos, ¿no? O haz revisiones sistemáticas. Y eso es muy publicable y es más rápido y requieres menos recursos. Y entonces es también como a veces me siento muy desanimada, ¿no? Porque es como, bueno, si quieres dedicarte a investigación en psicoterapia, pues como tú sabrás, ¿no? Pero tienes como pocas posibilidades de sobrevivir a las evaluaciones que nos hacen cada cierto tiempo y es como el bueno. Como por un lado, es algo que me ha interesado mucho y por otro lado, también veo como, bueno, y será posible, ¿no? Como sobrevivir en este sistema como de evaluación y con estos criterios, ¿no? Y bueno, quería compartirles eso y agradecerles, ¿no? También como lo que han compartido de su experiencia y eso me ayuda mucho como a conocer otras posibilidades, ¿no? Gracias. Realmente lo que contás, Viridiana, es excelente para entender lo difícil de la situación. Hacer investigación en psicoterapia es vivir en la frontera todo el tiempo, ya que vos vivís cerca de la frontera. No importa de qué, entre los investigadores de otras áreas y la investigación en psicoterapia, estás todo el tiempo pivoteando o discutiendo, o estás en la frontera entre los marcos teóricos, entonces los cognitivos no entienden por qué trabajas con los psicoanalistas no entienden qué haces cuando hablas con los terapeutas de familia, etcétera. Los que trabajan desde lo cuantitativo no entienden por qué usas metodologías cualitativas y viceversa. Todo el tiempo estás desubicado, siempre te miran con cara rara. Eso, en 30 años no he logrado que eso cambie. Y lo otro peligroso es lo que dijiste vos acerca de la gente que viene y te dice, mira, la carrera se hace de esta forma. Y yo les aclaro, no tengo ni idea cómo hacer una carrera de investigación en psicoterapia, pero sí sé que no hay que prestar demasiada atención a lo que te dicen. Obviamente, obviamente uno tiene que tener una estrategia. Si vos sabés que te van a estar evaluando y tenés que tener más de tantas publicaciones en cuartil X, bueno, vas a tener que buscar estrategias de armar metaanálisis, de armar revisiones sistemáticas, vas a tener que buscar estrategias de cumplir con esas pautas, pero no te podés dejar guiar por esas pautas, porque si no, nunca vas a investigar nada. Si yo hubiese hecho caso a lo que me decían al comienzo de mi carrera, definitivamente estaría trabajando en otra área. Y de hecho, les voy a decir algo, aquellos que tengan dudas, no se metan a hacer investigación en psicoterapia, porque es un lugar de constante confrontación y debate. Lo cual, si les gusta la confrontación y el debate, y les gusta la psicoterapia, es un gran lugar. Es entretenido, ¿no? En 30 años no me aburrí nunca. Y planeo seguir muchos años más porque me divierte. Pero la realidad es que no hay ni metodologías cerradas, ni hay acciones cerradas. Cuando vienen y te dicen, mirá, tenés que hacer esto, no le hagan caso. Fíjense, piensen ustedes qué es lo correcto y ahí, qué es lo que más les interesa y háganlo, porque nada de lo que a mí me aseguraron que iba a ser de una manera se dio así. Todo es una sorpresa. Mi carrera entera yo la reviso de atrás para adelante y es una sorpresa atrás de la otra. Si aman en serio el fenómeno clínico, si aman en serio saber qué pasa en un tratamiento terapéutico, si aman la cocina de ese fenómeno, la investigación de psicoterapia es lo más lindo que hay. Yo no me arrepiento ni una sola vez de haber elegido esta especialidad. Yo antes trabajaba en psicología ambiental cuando comencé. Empecé todo en la Antártida, pasando meses en la Antártida. Y cuando volví me di cuenta que me había interesado más los fenómenos clínicos en territorio antártico que el fenómeno ambiental que había ido a estudiar. Con lo cual, definitivamente me decidí a esto. Al día de hoy no me arrepiento. Es apasionante, pero si no están convencidos, no es el lugar. Es para aquel que le guste eh,
la confrontación, pero sobre todo el crecimiento. Es un lugar de muchísimo crecimiento y cambio. Eh, Pensaba algunas cosas. Primero de lo que decías, Viridiana, me llamó mucho la atención la diferencia en la experiencia. Yo hice mi pregrado, mi magíster acá en Chile. He ido haciendo todo el tiro y al mismo tiempo trabajando como clínica. Y al menos en el espacio que yo estaba, acá en donde me movía, como que psicoterapia era el mejor espacio para hacer investigación. Entonces, era como muy, entonces era como, este doctorado es muy bueno, este equipo es muy bueno, si te gusta la clínica, aquí tienes que hacer investigación. Y y bueno, también tienen esas exigencias de la cantidad de artículos, de rendir en ese sentido, pero es justo como en psicoterapia se puede, como que en psicoterapia se cumplen eso, ese, como este volumen, ¿no? Entonces, también desde esta otra posición vengo a darte esperanza como estudiante de doctorado que sí se pueden, yo creo, cumplir esos indicadores como desde la psicoterapia, ¿no? Como que eh, lo vamos haciendo, ¿no? Cada año estamos publicando cosas ahí desde el doctorado, todo enfocado en psicoterapia, en equipos, siempre en un proceso como co-construido, ¿no? Nunca solos. Entonces yo también te aconsejaría esto, formar una red ahí y también una red internacional, ¿no? Como que te conectes con nosotros, estamos del comité de estudiantes, vamos a estar siempre haciendo actividades. Entonces, bueno, ya estamos haciendo actividades cerradas. Entonces, yo creo que esto es como algo importante, ¿no? Y había otra, eso que decía Andrés, de que es estar en el límite, me sentí muy identificado porque siento que la investigación de psicoterapia es así y el proceso ahí de estar estudiando y estar en el doctorado es estar en constante debate entre los compañeros, con los profesores, un debate que es muy enriquecedor también, ¿no? Yo he trabajado mucho desde la línea más familiar, de pareja, y ahora me estoy yendo hacia algo más humanista porque estoy trabajando con el cuerpo, con interocepción, pero siempre hay mucho, mucho diálogo, mucho debate. De hecho, hoy almorzábamos con mis compañeros y decíamos como, "Oye, es tanto debate, como que uno tiene que ir aprendiendo como de esos espacios que son súper constructivos, ¿no?" Entonces, me hace mucho sentido el estar en el límite. Me encantó esa frase, de hecho. Mm. No sé si hay alguien más que quizá quiere contarnos, compartirnos su experiencia también, o comentar algo de lo que estamos diciendo, ¿no? O Jesús, Gemma, el Jorge también que está ahí Sí, sí. calladito. Sí, yo quisiera comentar algo. Y es que creo que nosotros que ahora estamos estudiando, ya sea doctorado, máster o lo que sea, Mm, estamos en un muy buen momento en términos históricos, por decirlo de alguna manera, en el avance de la investigación en psicoterapia en la región. mm, Partimos de la nada, no, no empezamos absolutamente desde cero, sino que ya hay mentores, hay algunos investigadores, dependiendo del país, un poco más, un poco menos, que ya han tenido sus propios aprendizajes, sus propios errores, como decía Andrés, y también podemos contar con esa guía, que tal vez para ellos también puede haber sido un poco más difícil, sobre todo hace varias décadas, como decía Andrés. Em, entonces creo que eso brinda o puede brindar varias posibilidades, varias oportunidades que podemos ir aprovechando como para seguir aprendiendo, para seguir construyendo colaborativamente proyectos. Eso es lo que quería añadir. mm, sí. Como aprovechar instancias así, ¿no? De conectar con Andrés, conectar con otros profesores, conocer sus experiencias, yo creo que eso es muy enriquecedor. Definitivamente. Bueno, ya. Eh, Otra cosa que pensaba y Clara iba a decir algo.
perdón, ahora solo me estaba moviendo de lugar a un lugar más tranquilo en la oficina donde puedo hablar, que estaba escuchándolos todo. Y primero, bueno, quería saludarles y gracias Andrés y gracias Isabela. Ha sido muy bonito escucharles y la conversación. Es súper interesante porque claro, se pueden ver todo, ¿no? Esto ha sido una evolución, el que haya investigación en psicoterapia como existe ahora en la región, viene de una larga historia, ¿no? No es algo que ha ocurrido en unos años, han sido varias décadas y por los aportes de varias personas. Así que fue muy interesante escuchar todo lo que comentaba Andrés de esto, ¿no? De cómo ha sido este proceso Mm, y también un poco para ejemplificar esto, ¿no? La necesidad que existe de crear conexiones, ¿no? De generar redes que nos puedan ayudar, y conecto con la otra idea, ayudar a cuestionarnos, ayudar a aprender de nosotros, de todos los demás, y también ayudar a eso, ¿no? A ser críticos, ¿no? Con los trabajos que estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo, y también ayudarnos, ¿no? Ayudarnos. A veces en un grupo ya se sabe de una herramienta, se puede compartir con el otro grupo. A veces alguien tiene más experiencia en investigación cualitativa, pues podemos compartir con otro grupo la investigación cualitativa. Y en general los latinoamericanos somos bastante colaboradores, ¿no? Siempre estamos con ganas de ayudar y pedir, ¿no? Y con esto hago como también publicidad de nuestra mail list, que es un lugar, ¿no? Tenemos la mail list del capítulo latinoamericano y no la usamos, ¿no? Y podemos usarlo para esto, mm, para poder mandar correos y decir, necesito ayuda con esto, alguien tiene experiencia en esto, es un buen lugar. O alguien que diga, yo aprendí sobre esto, si alguien necesita ayuda sobre esto, yo puedo ayudar con esto, ¿no? Y así comenzamos a hacer redes, así comenzamos a conocernos. También hacemos nosotros investigación, siempre buscamos participantes, siempre buscamos gente, entonces podemos conectarnos a través de eso. Entonces, busquemos, tenemos vías para colaborar, así que también usémoslas. Ese era como mi mensaje para aportar esta conversación que está siendo bastante enriquecedora. mm. Yo creo que tienen un punto súper importante, ¿no? Que como nos contaba Andrés, hay mucho que se ha construido y que aprovechemos esto, ¿no? Como investigadores que están empezando o están como en su trayectoria, ¿no? Como aprovechar que no está todo de cero, hay un camino que otros no han recorrido y como que pavimentar una base para nosotros. Y esto también me dejó pensando en algo, ¿no? Y le pregunta a Andrés como, ¿cómo, ¿cómo crees que como investigadores, como en proceso de formación o como estudiantes, podemos aportar al futuro de esta base que construyeron? ¿Cómo qué crees que podemos aportar para que siga creciendo, para que se siga expandiendo? A, a ver, cada momento histórico tiene necesidades distintas. Definitivamente yo no podría haberme dedicado a esto si no hubiese estado gente como la que mencioné recién, Héctor, Guillermo, Juan Pablo, Ricardo, etcétera. Ustedes, con un poco de suerte, se apoyan en el trabajo que venimos haciendo las generaciones anteriores, pero definitivamente el desafío de seguir creciendo y ampliando los espacios es enorme. Si vos me preguntás qué cosas no hemos podido hacer nosotros, bueno, ah, todavía nos falta una interacción mucho más fuerte con otras disciplinas, que yo creo que ustedes pueden incorporarlo. Todavía nos falta un potencial de llegada a los entornos clínicos más poderosos, o sea, todavía nos falta una llegada mucho más grande a los ámbitos de toma de decisiones, es decir, tenemos que trabajar más en difundir y en instalar nuestro conocimiento. eh, y sobre todo, ustedes lo que pueden y lo que tienen que hacer, porque no les queda otra, es marcar un estándar mucho más alto. Sigo insistiendo, la formación que tuve yo en su momento para iniciarme en investigación en psicoterapia es mucho menor a la que tienen que tener ustedes hoy por hoy para iniciarse. La vara está mucho más alta. Ustedes tienen esta profesionalización de la que hablaba, les implica a ustedes muchísimo más entrenamiento. Con lo cual, si me preguntás
qué es lo que hay que hacer y hay que continuar todo esto, pero hay que ramificarlo más, hay que ampliarlo más, hacerlo que llegue a distintas cosas. Y esos son desafíos formidables. Obviamente yo tengo una visión de qué es lo que quiero hacer en los años que vienen y justamente tiene que ver con esto, preparar mejor ese espacio para la formación de nuevos recursos humanos. Yo estoy trabajando ahora mucho más en las financiaciones y en la gestación de equipos de trabajo que en investigaciones propiamente dichas. Paso más tiempo en de investigación que investigación propiamente dicho. Lo cual, les aclaro, es más aburrido. Así que disfruten el momento en el que están. Disfruten el inicio de sus carreras, disfruten el trabajar mucho en la clínica, porque cuando llegan a cierto lugar ya no pueden hacer eso. La parte divertida se la mandan a sus estudiantes y ustedes se quedan haciendo la parte de gestión. Es un aburrimiento total, les aclaro, pero es necesario y es lo que nos toca hacer. O sea, yo ahora puedo aportar mucho más haciendo gestión de proyectos que haciendo proyectos propiamente dicho. Pero si me dan a elegir, si me dice, yo prefiero estar haciendo la investigación. Preferiría estar tomando las entrevistas, trabajando con los pacientes. Me divierte mucho más eso. Pero no tiene sentido porque si no, no lo pueden hacer los otros. Así que es un poco jugar con eso y animarse a hacer más cosas y de distintas formas. Si vos me preguntás, la obligación más grande es ser revulsivos, es cambiar la historia, no aceptarla tal como se las estamos dejando. Toda nueva generación tiene la obligación de cambiar la historia, si no van a estar repitiéndose y esto se extingue rápido. Mm, mm. Y en función de eso, y bueno, para ir empezando a cerrar también, pensaba que a partir de esa reflexión, ¿no? Si pudieras dar como un consejo para quienes se quieren dedicar en la investigación en psicoterapia, ¿cuál sería, no? ¿Cuál sería ese consejo? Yo sé que es una pregunta difícil, pero es como sintetizando, ¿no? No, pero creo que ya lo he dicho, o sea, tomo la posta de lo que dijo Luis, sean muy, muy osados, no Mm, piensen nunca, y esto va para el comentario de Viridiana, que creo que no está en este momento, pero no sí, importa. Ah, sí, está está, ahí, ahí sí. te veo. Hacele caso a medias a todos los que te damos consejos, incluyendo a este mismo, ¿entendés? No prestes demasiada atención a los consejos, por mejor intencionados que sean como este. Armá tu propio camino, sean valientes, osados, hagan cosas locas, equivóquense, estudien mucho, fórmense, peleense noblemente, no a los golpes, sino intelectualmente, no se dejen avasallar, impongan sus ideas y cambien lo que no les gusta, tomen lo que les gusta. Entonces, mi primer consejo es al que quiera dedicarse a la investigación en psicoterapia, se va a tener que formar muchísimo, va a tener que estudiar muchísimo. Mm, Después va a tener que batallar muchísimo, que ya lo dije, con lo cual aprendan a disfrutar del conflicto. Si no disfrutan del conflicto, no se dediquen a esto, porque es conflicto permanente. Y tercero, sean ambiciosos intelectualmente, o sea, sean ambiciosos en términos de lo que quieren lograr, no económicamente, porque no es el lugar. Si buscan una ambición económica, cambien de disciplina rápidamente. Sí se puede vivir bien, aclaremos, pero no van a manejar una Ferrari dedicándose a la investigación en psicoterapia. Eh, pero definitivamente sean ambiciosos intelectualmente y no bajen nunca los estándares nada más que para tener la suficiente cantidad de publicaciones, así quedas primero en el ranking. No, lo que tenés que hacer es lo que vos creés que vale la pena y después sí, completar como para que te aprueben el informe. Pero sobre todo sean muy ambiciosos intelectualmente, sean muy hambrientos, vayan, cómanse todo, que es la única forma. claro, ahí entonces como un componente de pasión, ¿no? A veces uno cuando tiene una visión más tradicional de la investigación es como más cuadrada, sin tanta emoción, el investigador no es parte de lo investigado, por aquello que nos motiva, que nos entusiasma, que nos moviliza internamente.
Me hace pensar en la interocepción, de cómo conectas con esas sensaciones internas como de movilización, ¿no? Y me parece muy, muy bonito eso, ¿no? Que la investigación tiene mucho de quiénes somos también. Mm, Mm. sí, tal cual. Listo, creo que con eso podríamos ir cerrando este evento. Les agradezco muchísimo a todas y a todos quienes han estado presentes, que han compartido sus perspectivas. Realmente creo que ha sido un espacio muy enriquecedor y estén pendientes que vamos a seguir pensando en eventos y sacando eventos que les puedan interesar. Entonces estén atentos a las redes de la SPR, que normalmente los compartimos por ese medio y por correo electrónico. Muchas gracias otra vez, Andrés. Muchas gracias, Isabela, y a todos y todas. Que tengan una muy buena tarde. Muchas Muchas gracias. gracias, igual. Gracias, cuídense mucho. Gracias, Estemos bien. Chao. adiós. Bye. Sí.